Bendito Padre y Dios, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual nos dio vida y vida en abundancia. Por medio de Él es que nos reunimos hoy como un espíritu, un sentir, una familia que quiere aprender más acerca de ti, que quiere ser más como tú, manso y humilde de corazón. Ayúdanos, oh Dios, a aplicar tu palabra, a comprenderla, a escudriñarla, a predicarla. Te pedimos por esta reunión, Señor, para que tú seas bendiciendo al Maestro, a nuestro hermano José, el cual será guiado por el Espíritu de Dios. También te pedimos por las preguntas, las consultas que surjan en el estudio y sobre todo te pedimos atención y un corazón receptivo, Señor. Te pedimos por tu palabra para que tú la bendigas en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien. Continuamos entonces Amén, Señor. en Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 11, pero el estudio lo vamos a comenzar en el 14 porque quedamos en el 13. Así que Efesios 2, versículo 11. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí nomás. Antes de empezar, tenemos que considerar que esto que estamos leyendo, capítulo 1 y 2, tiene que ver con el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo, porque él dice en el verso 3 del capítulo 3, dice, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Entonces aquí ya él está declarando el misterio. Y entre los puntos, el que vamos a ver ahora, que de los dos pueblos hizo uno, algo tan difícil de aceptar para los judíos, pero tan dulce para los gentiles, pero que los judíos al final ellos tendrán y de a poco han ido comprendiendo. Entonces, quedamos en el verso 13, vamos a leerlo, y vamos a empezar en el 14. Dice, pero ahora, hay otra diferencia. Igual en el verso 4 decía, pero Dios, cuando Dios interviene, ¿verdad? Que es rico en misericordia, etcétera, interviene para dar vida a los que están muertos. Y ahora, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, distanciados, ¿verdad? Y hablamos ahí del contraste de esfera, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dijimos que la cercanía no es algo que se le ocurre al hombre, de acercarse a Dios,
sino es algo que hizo Dios. Muy distinto a lo que pasaba en el milenio, aprovecho de decirlo, en que las naciones, cuando el Señor reine y cuando sea Israel la nación que encabece toda la tierra y esté el Señor allí, las naciones se van a acercar allí al lugar a buscar la palabra de Dios y a reconocer al Señor. Qué hermoso, qué diferencia en el tiempo del milenio. Verso 14. Dice, terminando el verso 13, por la sangre de Cristo, comienza el 14. Porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, el templo tenía una división, una valla divisoria, eh, en donde los gentiles solamente podían llegar hasta ahí, no podían entrar al templo ni al servicio del templo. Entonces ellos ponían, no necesariamente una muralla, pero sí habla de una valla divisoria. Expresa que probablemente allí es donde estaban los mercaderes vendiendo cuando el Señor, ¿verdad?, los quita a los que vendían animales, palomas, cambistas de moneda, etcétera. Dicen que en ese espacio del lugar de los gentiles era donde ellos se ponían, o sea, no tenían ni un respeto ya a las cosas de Dios y al lugar que se le había dado de alguna manera, aunque a distancia, todavía a distancia, alejado a los gentiles. Y esa era la formación del patio del templo, del atrio del templo. Había un lugar para las mujeres, había un lugar para los gentiles. Entonces dice, porque Él es nuestra paz. Y cuando dice Él, en realidad es un intensivo para destacar. Entonces dice, porque Él mismo es nuestra paz. Y tiene un sentido de afirmación absoluta, o sea, Él y nadie más. Por eso dice Él mismo. Podemos decir el único, pero está identificado como el Cristo, entonces el mismo Cristo, ¿verdad? Por quien hemos sido hechos cercanos por su sangre, el versículo 13, el mismo, ¿ya? Y solo Él y nadie más, dice, es nuestra paz, nuestra paz. Entonces, la paz después se va a distinguir entre la paz de los dos pueblos, ¿verdad? Que no había paz, pero sobre todo que esos dos pueblos en Cristo se opera la paz con Dios, para con Dios. Entonces dice, porque Él mismo, un intensivo, lo repito, tiene sentido de afirmación absoluta, solo Él, dice que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, la palabra pueblos ahí no aparece, es una interpretación, no aparece. Entonces, lo que tenemos que leer, yo lo digo para que vamos viendo cómo el asunto, qué es lo que dice realmente, y lo que dice es que de ambos hizo uno. ¿Qué cosa de ambos? Está claro que de los judíos y de los gentiles, entonces el poner pueblos es una interpretación, pero me parece correcta. Lo agregan para darle el sentido que quiere decir el apóstol. Entonces dice, porque Él es nuestra paz, Él mismo y solo Él, nadie más, que de ambos, dice, pueblos hizo uno. Entonces la palabra hacer es realizar, producir, cometer. Él lo hizo y nadie más, solo Él. Entonces eso de la paz entre los pueblos, eso lo hizo el Señor, ya lo hizo ya. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Ahí hay una conjunción, porque está agregando algo más. Entonces podemos leerlo así, porque Él es nuestra paz que de ambos hizo uno, es decir, de ambos pueblos, y derribando la pared intermedia de separación. O sea, Él no solo de los dos hizo uno, sino que además los unió completamente. De tal manera que esa valla, o esa muralla, algunos llaman, pero esa valla de separación, o esa pared intermedia de separación, o de división, o de partición, ya no existe, ya no corre. Es como la muralla que se hizo para la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
esa muralla de separación entre las Alemanias, esa línea que se tiró y separó familias de todo, ¿verdad? Que hizo sufrir mucho al, en ese tiempo a la nación, a la familia alemana, en este caso. Entonces dice, pero esa ya también fue derribada por el hombre, pero esta fue derribada por el Señor, solo Él. Entonces, no solamente hizo de los dos uno, que probablemente esté bien traducida a pueblos, sino que además lo hizo derribando la pared. O sea, no hay nada que impida esta unión. No hay nada, porque la pared o la valla ha sido derribada. Y dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quería ver un punto aquí, espera un poquito, a ver. Ya. Exacto. Ya. Entonces, el, la enemistad, que es singular, esa enemistad, dice, fueron abolidas. Ahora, esa enemistad, para ser abolida, es tremendo aquí el tema, porque en el fondo no fue que él arregló la política, nada, sino que lo hizo en su carne. No es el que cambió las cosas así, cambiando las leyes, reformando a la gente, no, porque el hombre no puede, pues, es imposible que el hombre haga algo, y eso está ya totalmente claro, que el hombre no es obediente y no lo quiere hacer, y no quiere obedecer la voluntad de Dios. Entonces dice, aboliendo en su carne. Lo primero que tenemos la sangre de Cristo que nos hace cercanos. Y lo segundo que tenemos aquí, ese está en el verso 13. Lo segundo que tenemos aquí es su carne, ¿ya? Dice a que a través de la carne es abolida la enemistad. Y la palabra abolida, esa palabra que es invalidar, dejar sin valor, hacer desaparecer, esa es la palabra. Entonces, es una palabra que tiene la capacidad de expresar el hecho de que algo ya no funciona, ya no tiene ni un poder, ni una posibilidad de actuar, ni una posibilidad. Entonces, la enemistad ya no existe porque fue abolida en su carne. Entonces, eso fue lo que él hizo, para entenderlo bien. Entonces, la enemistad fue abolida, fue invalidada, le fue quitada poder. Ya no tiene poder, ya no tiene, se puede decir, dónde mando, ya no hay. Ha desaparecido. Y dice esto en su carne, en su cuerpo. Aquí la carne es su cuerpo. O sea, en la cruz del Calvario hizo eso. O sea, la cruz del Calvario tiene mucha importancia y tiene muchas cosas ya que fueron efectuadas allí. Por medio de la sangre, a los que estaban lejos, fueron hechos cercanos, por medio de su carne, lo que estaba separado, lo unió. Mira, todas esas cosas que hizo. Porque muchas veces se dice que ahí es verdad que venció al diablo, a la ley, venció la muerte, venció el pecado, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí hay otras cosas que tienen que ver con la cruz. Entonces, dice, aboliendo en su carne o en la carne de él, del Señor, la enemistad, la ley de los mandamientos, es decir, los preceptos, todo eso que ellos tenían como algo superior que lo distinguía de los gentiles, eso lo quitó, expresados en ordenanzas, es decir, en decretos, en regulación, en mandatos. Entonces ellos estaban regulados, ¿verdad?, por la ley a través de los mandamientos y de las ordenanzas dentro de los mandamientos. Estaba regulado, ¿ya? Y de eso esa cosa desapareció, porque ahora dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Entonces, la enemistad, ¿cómo se expresaba? La enemistad se expresaba.
en la ley de los mandamientos, en las ordenanzas. Eso el Señor lo abolió en su carne. Y ahora dice para crear, es decir, para poder crear en sí mismo, en Él. ¿Ves? Si los términos son tremendos, a veces pasamos, lo digo, pasamos muy rápido. En sí mismo, en Él, crear en Él. ¿En qué sentido? En la obra efectuada de la cruz del Calvario, en su persona. Dice, de los dos, un solo y nuevo hombre. O sea, sin Él no se quita la enemistad. Sin Él, esta nueva creación no puede ser efectuada. Sin Él, este nuevo hombre no existiría. Mire, veamos en Colosenses capítulo 1. A ver, espere un poquito. A ver. Capítulo 2. Veamos el verso 13 en adelante. Capítulo 2. Lo hemos visto, pero ahora va a ver en este sentido. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no siendo judíos, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta o el pagaré de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, todo lo que estaba en contra del hombre por causa de su naturaleza pecaminosa, por causa de no poder cumplir la, la ley de Dios o la palabra de Dios, dice el verso 14, toda acusación fue anulada, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces aquí los judíos tenían ellos su distinción con respecto, y ellos en eso se establecían en contra de los gentiles, que ellos tenían los mandamientos, tenían las ordenanzas, tenían la ley, y los gentiles no tenían nada. En el fondo tenían a Dios, lo cual es cierto. Pero dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquello que impedía que ellos puedan llegar a ser uno solo, el Señor lo derribó. Y no solo lo derribó, sino que le quitó todo poder, toda autoridad y toda posibilidad de mantenerse en pie. Le quitó todo poder, anuló. Dice, lo hizo desaparecer, pero lo hizo en su carne, en su carne. Importante. Leamos de nuevo el texto, dice. Hermano, Sí, una Carlos, consulta, hermano. sí, Cuando dice eh, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, a esos dos se refiere a los dos pueblos, ¿cierto? claro, los judíos y los gentiles. Claro, es Ah, la ya. composición de ese nuevo hombre que es tan difícil para los judíos y a veces para nosotros también, pero es la composición de ese nuevo hombre es de los dos pueblos. Y se refiere a que a la iglesia también, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Donde Por Cristo es la supuesto, cabeza es la y... iglesia, pero aquí Ah, lo ya. expresa como, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿ya? Después lo expresa como un edificio, etcétera, como un cuerpo, Ah, pero ya. este nuevo hombre es la iglesia, Gracias, hermano. ¿ya? Entonces, él aquí lo que hace es quita todas las distinciones. No hay judío ni griego, ¿verdad? No hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, son todos uno en Cristo. Eso lo dice en Gálatas. Entonces, el punto aquí es que fue hecho en él, en su carne, y además dice para crear en sí mismo, en él. O sea, él es el autor de todo esto. Él es el fundamento de esta nueva creación. Y sin él no existiría. Entonces dice, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz, haciendo la paz. ¿Ya? Miren, veamos verso 16. Después a veces vamos a ir retrocediendo un poquito para explicar algunas cosas. Y mediante la cruz, ahí está la tercera, ¿ya? Su sangre, su cuerpo, la cruz. Y la cruz expresa muerte, y una muerte violenta. Y no solo eso, sino que hay que agregar que la ira de Dios cayó sobre él, porque él es el que cargó nuestros pecados y todo aquello. Entonces, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Entonces, la, lo que está hablando aquí en el verso 15 es que de los dos hizo un nuevo hombre e hizo la paz, pero a la vez esa paz la hizo en la cruz con Dios, la hizo con Dios. ¿De quiénes? De los dos pueblos, de los cuales hizo uno. Entonces dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ahí está articulado. Entonces se puede leer a los ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahí la enemistad también es singular, la enemistad. Entonces está hablando de un estado de desacuerdo total, po. No hay ni una posibilidad, po. Por eso habla la enemistad. Ya a veces hay pueblos, todavía hay pueblos que son irreconciliables aparentemente, po, ¿ya? Pero el Señor aquí lo que está hablando es que esa reconciliación sí fue hecha, pero para eso el costo fue muy alto, ¿ya? Y mediante la cruz, la cruz, la cruz está aquí. Entonces el misterio, porque la cruz no es ni un misterio, o sea, la cruz tiene misterios en un sentido que hay cosas que nosotros no entendemos, pero el misterio tiene que ver con el hecho de que de los dos pueblos hizo uno. Es el misterio es la iglesia. Por supuesto, la cruz está aquí como algo que en un sentido he entendido, ¿ya? El hecho de la cruz, pero lo que había tras la cruz, o lo que había en el sentido de lo que produjo la cruz, o lo que hizo la cruz, eso no está tan claro. Y aquí está diciendo, primero, que estaban lejos lo hizo cercano, y después dice que de ambos pueblos hizo uno. Y para eso derribó esa valla, ¿verdad? Esa valla que era de partición, de división, de separación, esa valla la tuvo que derribar para poder, de esa manera, establecer de los dos pueblos uno solo, o de los dos hombres un solo hombre o nuevo hombre, y quitando toda privilegio que le había sido dado a los judíos en el sentido de la ley, etcétera, que ellos lo tomaban pero de manera inadecuada. Es verdad que el privilegio lo tienen, pero ellos lo usaban de manera inadecuada. Y todo eso lo hizo en la cruz. O sea, el hecho de la cruz no es el problema es lo que hay detrás de la cruz, y que aquí está él mostrando que el misterio de lo que había y el poder que tiene la cruz para de ella, para que de ella naciera este nuevo hombre que es la iglesia. Entonces dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a los ambos en un solo cuerpo. Ahora, uno dice en un solo cuerpo, ¿qué? ¿El cuerpo del Señor o la iglesia? A mí me parece que es la iglesia, porque a ambos en un solo cuerpo, es decir, que de los dos hizo uno, me parece. ¿Ya? Podría ser su cuerpo, pero aquí me parece que es la iglesia. Matando en ella, ¿en quién? En la cruz. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí, el, cuando dice en ella, esa, ese término es masculino, ¿ya? No es femenino, pero lo que pasa es que la cruz en griego también es masculino, pero en español se traduce como femenino. Entonces, matando en ella es la cruz, ¿ya? La enemistad en la cruz. Entonces, ese pronombre es relacionado con la cruz. En vez de poner la cruz, se usan los pronombres, ¿verdad? En vez de poner el nombre, se pone el pronombre, y en este caso dice en ella, pero en el original dice en él, porque la cruz es masculina también. Entonces, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos o a los ambos en un solo cuerpo, matando en él
o en ella, en la cruz, la enemistad. Entonces la enemistad que había entre judíos y gentiles. Pero esa enemistad era porque había una división de categoría, una división de relación con Dios, que ellos sentían y de hecho estaban cercanos y los otros estaban lejos. Pero el Señor ahora acercó a los que estaban lejos y no solo eso, sino que los fundió con los otros. ¿Cómo uno puede mirar la cruz ahora? Al entender esto, uno puede mirarlo de manera distinta. O mejor dicho, ver algunas cosas que antes no veía, que por su sangre Él lo hizo cercano, que por su carne Él mató la enemistad y que por la cruz Él nos reconcilió con Dios, pero a la vez a los dos pueblos. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, cuando dice y vino, es un término que ha dado muchos problemas porque aquí está hablando de la cruz previamente. Entonces, cuando dice y vino, algunos piensan que cuando vino la primera vez, pero el problema es que ya aquí está expresando que la cruz ya pasó, po. Que del verso especialmente del 13 en adelante está hablando de la cruz. Entonces, ¿vino después de la cruz cuándo? ¿Cuándo vino? Cuando se pareció a los apóstoles y a más de 500 personas, cuando se apareció después de su resurrección. ¿Será ese el momento? ¿Será que vino por el Espíritu de Dios y a través del Espíritu de Dios anunciar las buenas nuevas? Bueno, todo eso es posible. Es difícil cargarse hacia una interpretación, pero lo que sí dice es que vino y el término es viniendo, ¿ya? Entonces, está hablando de algo que lo hizo no en un solo momento, en un sentido sí, pero en un tiempo no determinado. Pero la cruz ya está mencionada, entonces tiene que haber sido después de la cruz, no antes. Por eso, cuando resucitó o a través del Espíritu de Dios, me parece que son las dos más cercanas. Lo dejo ahí, aunque lo más probable es que la más acertada sea por el Espíritu de Dios a través de los suyos. Podría ser la más acertada. Pero dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los gentiles. Y los pone primero, ¿eh? No los pone antes, porque puede haber puesto a los judíos primero. Y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Y pone a los gentiles primero. Ya, es seguramente para equilibrar, ya, hace un equilibrio eh, el apóstol Pablo para ver que en él, delante de él, no hay distinción de personas. El pueblo de Israel es un pueblo apartado, importante para él, pero no es que sean superiores, pero sigue siendo el pueblo de Dios, lo hemos dicho, pero él ama a todos los hombres. Entonces, él, a través de los judíos, procuraba que los gentiles se acercaran. Pero ahora, como eso no, todo lo contrario, pusieron una división en vez de acercarlos o permitir acercarlos. Eh, Ahora, cuando ellos conquistaron la tierra, las naciones que estaban allí sabían que lo que Dios había hecho. Quiero decir esto porque me parece que puede salir la pregunta o el pensamiento. Las naciones sabían lo que Dios había hecho y sabía que Dios le había dado esa tierra al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que haberse ido solitos, pero no lo hicieron. Entonces Dios tuvo que sacarlo. A través de ellos, por supuesto, Dios les daba la victoria, pero al final los judíos no hicieron todo el trabajo de sacar, ¿verdad? De eliminar a las naciones que se fueran, eliminarlas o que se fueran, y, y se mezclaron con ellas. Entonces, eso no tiene nada, o sea, eso no va en contra del hecho de que ellos fueran un testimonio para los gentiles. Lo que pasa es que ellos si hubieran confiado en Dios, Dios le hubiera dado todo el territorio y hubieran sido una tremenda luz para los gentiles, aún para con aquellos que tuvieron que desechar.
Pero ellos tenían que haber sido antes, pero no se quisieron ir. Especialmente los filisteos que se mantuvieron firmes hasta mucho tiempo y fueron una espina para los judíos. Entonces dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca. Entonces, la nueva de paz tiene que ver con eso, con el hecho de que los dos ahora son uno, y ahora va a decir va a mencionar algo tremendo, porque Dios era el padre de los judíos. Dice, ¿no soy yo padre? ¿Dónde está pues mi honor? En Malaquías, porque ellos decían padre, pero en el fondo no lo honraban. ¿Pero era el padre de ellos? Claro que sí, po. Pero mira lo que dice después. Verso 18. Porque por medio de él, es decir, de Jesucristo y de la cruz, los unos y los otros, o los ambos, ahí cuando dicen los unos y los otros, son los ambos, tenemos entrada o el acceso por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo estarían ahí los pobres judíos ya? ¿Cómo el Padre, si es Padre de Israel, cómo va a ser Padre de los gentiles? Y tienen razón en su reclamo, porque ellos ven a los gentiles como inferiores y ellos como superiores, y nunca entendieron el corazón de Dios. Nosotros somos tremendamente beneficiados, pero ese beneficio tenía que haber venido del pueblo de Israel como luz a las naciones, pero vino por el mismo Señor y nos alcanzó igual. Entonces, nosotros llamamos Padre al que es Padre de los israelitas. Pero nosotros tenemos el mismo acceso en este momento y podemos llamarle Padre. También es nuestro Padre ahora. En esta nueva creación, Él es nuestro Padre. Pero es el Padre que era el Padre y Dios de los israelitas y no de los gentiles. Entonces, lo que Él hizo fue algo tremendo. Estaba en su mente, en su corazón desde la eternidad. Pero ha hecho algo tremendo, pero no en contra de los judíos, sino a favor nuestro. Que a ellos le ha costado entenderlo es otra cosa, pero Él lo hizo no en contra de ellos, sino a favor nuestro. O sea, Él siempre quiso favorecernos, también a los gentiles. Entonces dice, ¿por qué? Verso 17, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros, los ambos pueblos, siendo uno ahora, un solo hombre, tenemos entrada, acceso por un mismo espíritu al Padre. Esa palabra mismo no aparece, ¿eh? Entonces podemos traducir, tenemos entrada en un espíritu al Padre o cerca del Padre. Y ese cerca del Padre, el mismo término que a mí me llama mucho la atención también en otro lugar que aparece en Juan capítulo 1. Porque dice allí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cuando dice y el verbo era con Dios, era el verbo estaba cerca de Dios. Cerca de Dios. Tan cerca que era el mismo Dios, pero cerca de Dios. Aquí el término es el mismo. Cerca del Padre. Es la misma cercanía. Una, una, una comunión plena con el Padre a través del Hijo. Entonces, eso que los judíos lo tenían como privilegio y que no lo aprovecharon, porque en realidad no le daban honra al Padre, nosotros, los gentiles, sin desmerecer en absoluto a los judíos, estamos hablando de lo que Dios hizo, porque ama a los dos, ¿verdad? Ama a los judíos y a los gentiles, y lo que pasa es que hizo algo nuevo, ahora los gentiles tienen el mismo acceso y la misma relación con Dios como Padre. Pero Él sigue siendo el Dios de Israel y el Padre de Israel, eso no ha terminado. Lo que pasa es que ahora también es nuestro, y en esta nueva creación. O sea, aquí no hay judío ni gentil, hay un solo hombre. Y ese hombre es un hombre nuevo, una nueva creación que es denominada también la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la novia.
Qué tremendo, lo que el Señor hizo. Entonces, la cruz aquí se nos ilumina un poquito más, nos muestra un poquito más, a través del misterio revelado, lo que se efectuó en la cruz, porque esto fue en la cruz. Por su sangre, su carne, la cruz, en sí mismo, ¿ya? Y también dice, por medio de él, pero por medio de él no es por su vida, sino por su muerte. No es por su vida antes de entregar la vida, sino antes de la cruz, sino es por la muerte. Todo esto fue efectuado por la cruz. Por eso habla de su sangre, pero que fue su cuerpo el entregado y fue la cruz donde fue derramada la ira de Dios sobre él, el castigo. Y ahora dice, verso 18, porque por medio de él los unos y los otros, los ambos, tenemos entrada, el acceso, por un mismo espíritu al Padre. Y ahí es por un espíritu. Entonces el espíritu de Dios está mencionado aquí, porque debe ser ese el espíritu de Dios. Tenemos acceso al Padre por el Espíritu Santo. Entonces, una de las características de este nuevo hombre es la realidad y el sello que aparece en el capítulo 1, que es la zarra del Espíritu Santo. Ese es uno de las características o el carácter del nuevo hombre, que habita en él el Espíritu Santo. Y después lo menciona nuevamente. Veamos en hebreo. Vamos a ver en hebreo. Veamos el capítulo 10 primero, verso 19, después va a haber otro. Mediante dice, verso 19 del capítulo 10 de Hebreo, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el lugar santísimo donde está Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, podemos acercarnos libremente, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y también me parece que en el capítulo 4 verso 14, dice así, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí se le escribe especialmente a los hebreos, ya, pero también nos alcanza a nosotros esas realidades, porque los hebreos ahora tenían, ellos todavía estaba el templo en pie, todavía, por eso Hebreo seguramente fue escrita antes del año 70, todavía estaba el templo en pie, pero ahora los sacrificios tenían que ir al cielo. Eran sacrificios de labios que confiesan su nombre. Y los judíos seguían presentando sacrificios, ¿verdad? Pero ahora tenían entrada al cielo. Es una realidad que está expresándolo los hebreos, pero es una realidad nuestra también. Nosotros, como dice aquí, lo leemos de nuevo, verso 14, capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos acceso al trono, al Padre, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos acceso. Eso es lo que quería ver ahí. El tema un poco distinto es para los hebreos ya, como expresábamos recién, pero esa realidad también es para nosotros. Entonces dice, porque por medio de él, los unos y los otros, los ambos, tenemos entrada por un mismo o por un espíritu al Padre, cerca del Padre. Ese cerca del Padre lo encuentro tan.
tremendo. En el principio era el verbo y el verbo era cerca de Dios, cerca de Dios. Entonces la cercanía que el Señor nos ha dado a través de la cruz del Calvario es la cercanía frente al Padre, frente al mismo. No lo vemos, no lo vamos a ver, pero nosotros podemos contemplar su gloria en el Hijo. Y nosotros podemos orar al Padre por medio del Hijo. Entonces tenemos un acceso único. Nadie más lo tiene, solo los creyentes de este tiempo. La iglesia en este tiempo lo tiene. Porque todo judío que cree es de la iglesia. Y todo gentil que cree es de este cuerpo que es del cual el Señor ha hecho uno, de los dos uno. Entonces la obra que Él ha hecho es maravillosa. Y el carácter, ese es un carácter, como hemos dicho, el espíritu. Y por ese espíritu tenemos acceso, entrada cerca del Padre, por el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante para poder nosotros entender lo que somos, lo que tenemos, porque lo cantamos, ya lo que somos y tenemos, pero a veces no sabemos ni lo que somos ni lo que tenemos. Disculpen, hermano, lo cantamos nomás, pero no tenemos idea, y me incluyo, de lo que somos y de lo que tenemos. La única manera es ir entrando en la Biblia para saber lo que somos y tenemos. Quizá el que no sé quién es el autor del himno lo sabía, pero no todos los que lo cantamos lo sabemos. Pero aquí podemos ir avanzando en entender lo que somos y lo que tenemos. En Cristo somos una nueva creación. En Cristo somos poderosos. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo somos herederos de todo. Eso es lo que somos. Y mucho más. Y lo que tenemos es al mismo Señor, al mismo Padre, acceso. Ahora, en este tiempo tenemos. Por supuesto, tenemos vida eterna, etcétera, pero tenemos acceso al Padre. Eso es nuestro. Es tremendo. Verso 19. Así que, o por tanto, por consiguiente, es decir, ahora está diciendo, bueno, por esa causa, ahora dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra familia viene de la palabra casa. Entonces es la palabra familia, una nueva casa, ¿ya? Que se compone de los creyentes y que todos ellos como la casa de Dios. Viene de casa, doméstico. Entonces no hay ninguna diferencia, ni étnica, ni social, de ningún tipo, aquí. Entonces dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, especialmente aquí habla a los gentiles, por supuesto, está escribiendo a las iglesias gentiles. Entonces, los advenedizos son los que destacan, ¿verdad? La condición de un extranjero que no tienen derecho, los derechos de los ciudadanos. Entonces, los dos adjetivos, tanto extranjeros como advenedizos, califican a quienes tienen en común el no tener ciudadanía. ¿Ya? Entonces, antes éramos extranjeros, o sea, no éramos ciudadanos de la familia de Dios, pues nada, en ese sentido, ni advenedizos, o sea, no teníamos ninguna documentación, éramos indocumentados más o menos, ya, como los extranjeros. Y entonces dice, destaca la condición de un extranjero que no tiene los derechos propios de los ciudadanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo era ciudadano romano, porque él había vivido en Tarso, aunque era de padre hebreo, entonces él tenía derecho. Y cuando estuvo allí en Filipos, él dijo, ¿cómo los meten en la cárcel siendo nosotros ciudadanos romanos? Y los otros temieron, porque los ciudadanos romanos no pueden llegar y meterlo en la cárcel sin juicio. Tenía sus derechos, tenía derecho a defenderse. Y lo metieron nomás, po. En cambio, uno que no tuviera el derecho romano, hacía lo que querían con ellos. Lo pueden expatriar, echar, da lo mismo. Es como los indocumentados. Entonces, ser extranjero es una cosa, pero al benedizo tiene que ver con la cualidad del extranjero que no tiene ningún derecho. Ya, o sea, depende nomás del corazón, del buen corazón de esa nación nomás. Entonces dice, no tiene derechos propios de los ciudadanos, ¿ya? Ninguno.
No teníamos ningún derecho nosotros. Éramos extranjeros y sin ningún derecho. Nada. Eso es lo que quiere destacar, por eso usa los dos adjetivos, extranjeros y advenedizos. Si no, es decir, en vez de eso, y este es un adversativo, usa el adversativo fuerte, pero, si no, en vez de eso, en cambio, es decir, aquí es un adversativo muy fuerte. En vez de eso, dice conciudadanos, o sea, ciudadanos con, de los santos y miembros, dice, de la familia de Dios. Entonces, conciudadanos y miembros de, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios o familiares de Dios o eh, como habitantes de la casa o que es la casa de Dios. ¿Cómo cambió la cosa? Lo que Dios hizo en Cristo. No teníamos nada. Por eso estaba esa valla que los tenía afuera. Si en un sentido se mostraba una realidad, que los gentiles estaban afuera. Y en un sentido hace bien saberlo, para ahora poder comprender lo que Dios ha hecho en Cristo. Entonces dice, con ciudadanos, es decir, ciudadanos ¿con quién? Con todos los demás, pues, con los judíos, junto con ellos. Dice, de los santos. O sea, todos nosotros somos conciudadanos, todos, judíos y gentiles. Dice, y miembros de la familia de Dios, no miembros de la iglesia. Ya, ese término ya está bien, ser miembro de la iglesia, pero a veces se usa tan religiosamente ser miembro de la iglesia que tiene que firmar un, un cuadernito más o menos y para ser miembro. Pero aquí miembros son los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen acceso al Padre, los que han creído, como expresaba previamente en el capítulo 1, los que habiendo oído han creído y han recibido el Evangelio. Entonces dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ya? Entonces ya no hay ninguna diferencia. Veamos ahí en Gálatas 3:28. Veamos en Gálatas, solo para mencionar los textos. 3:28 dice así. Y aquí está hablando de los que querían judaizar, pues, a los gentiles. Dice, verso 28. Ya no hay judío ni griego. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y eso no es bautismo en agua, sino bautizados en Cristo. Es decir, introducidos en Cristo por medio de la fe. Es el bautismo aquí, no el bautismo en agua. El bautismo en agua expresa esta realidad previa. Entonces, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y esto lo está desarrollando allá, la nueva creación lo está desarrollando acá en Efesios. Y en Colosenses también, 3:11 dice así. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, es decir, la parte cultural, porque los bárbaros se decían que eran de baja cultura, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque aquí en Colosenses lo que destaca es que Cristo es la cabeza. En cambio, en Efesios dice que Cristo es la cabeza, pero lo que destaca es el cuerpo. En Colosenses, la cabeza. Entonces dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, tenemos todos los derechos ahora, todos los derechos, querido hermano, haga lo que quiera porque tiene todos los derechos, más o menos así, ¿ya? Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como el que tiene derecho de ciudadano puede votar, puede buscar un trabajo, etcétera. Los otros, ninguno. Verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí está diciendo cómo está formada la cosa. Ya está formada ya, si ya no hay nada que hacer, está hecha. No hay que hacer nada, está hecha, pero lo que está haciendo es estableciendo lo que ya está hecho, efectuado. Es una realidad.
Entonces dice, edificados o sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, el fundamento siempre es Cristo, pero es puesto por los apóstoles y profetas en cuanto a la doctrina. O sea, la doctrina fue puesta por los apóstoles y profetas, la doctrina. Y ese es el fundamento. Y nosotros hemos de ser sobre edificados sobre ese fundamento, la doctrina, la enseñanza. Pero el fundamento mismo es Cristo, pero después lo expresa para hacer la distinción como la piedra del ángulo o la piedra angular. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cuando dice edificados o sobre edificados, está hablando de seguridad, de certeza. Si tuviera sobre edificado sobre nuestras ideas, sobre nuestros pensamientos, es tambaleante, pero aquí no. Ahora aquí muestra si es así el fundamento que han puesto los apóstoles y profetas, porque ellos han puesto el fundamento y ellos han expresado y expresa aquí que Jesucristo es la piedra angular o principal. Entonces, la doctrina es sumamente importante, entenderla bien. Entonces dice, sobre edificados, sobre el fundamento o sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, el cimiento, la doctrina. Y la doctrina habla de Cristo, ¿verdad? Dice que Cristo es el fundamento, pero aquí es la doctrina, que es la doctrina de Cristo mismo. Entonces dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, este es un edificio que está siendo edificado en el sentido del crecimiento, en cuanto a la doctrina, etcétera, no necesariamente de números, sino en cuanto al crecimiento espiritual, pero también de los que van agregándose, ¿verdad? Como piedras vivas, como dicen Pedro. Pero el punto aquí es la piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Entonces, la fundación en realidad es sobre Cristo, sobre su persona. Pero también aquí está hablando de dos cosas, de la orientación, porque la piedra angular es la que orientaba hacia las murallas que iban a ser edificadas. Era la piedra que era puesta en la base y no solamente afirmaba el edificio, sino que también orientaba el edificio. Tenía esas dos funciones. Pero además, la piedra, la palabra acros, que es esquina, también puede ser la parte alta, que es la que corona el edificio, que también sostiene y también corona el edificio. Entonces, la parte fundamental y en la parte de arriba. Aunque me parece que habla aquí más de la parte de fundamento, pero no podemos negar el hecho de que el que corona toda la obra es el Señor. Entonces, es la piedra fundamental que sostiene, pero también orienta esta edificación. Entonces dice, sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces hay una enseñanza, una doctrina nueva. Y esa doctrina la está enseñando ahora el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que establecernos en esta doctrina para saber sobre cuál es el fundamento de la iglesia. Hermano, ¿Sí? usted ahí en Efesios 2:20 dice sobre edificados. Sí, la primera es sobre edificados. Ah, no edificados como dice. Claro, porque la palabra es distinta. ¿Ya? Ah, Entonces, ya. lo que pasa es que dice sobre edificado porque ya está la piedra angular, ya está el Los fundamento que es cimientos ya puesta por están. los, Claro. por los apóstoles y profetas, entonces sobre ellos se edifica. Por ejemplo, a ver si me acuerdo, espera un poquito. Espérate, a ver si me acuerdo, si está, perdí un poco el texto, pero puede que lo encuentre, no estoy tan seguro. ¿Cómo dice hermano palabra clave? ¿Mm? ¿En qué palabra clave está buscando o recordó? Eh, Aquí lo tengo, ya, 3:10. Excelente. 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿ya? Cuando llevó el Evangelio y la doctrina. Y otro edifica encima.
¿quién es? Apolo, que era el que enseñaba, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Ya? Entonces, ahí cuando dice cómo sobre edifica, es la misma palabra que aparece allá en el verso 20, que dice edificados, Ya, ¿ya? Que es sobre edificado. Entonces, puso el fundamento, ¿verdad? En cuanto al evangelio, a la doctrina, y dice, y otro edifica encima, que el Apolo, que también es fundamental, pero dice, cada uno mire cómo sobre edifica sobre ese fundamento. 1 Corintios 3:10. Y acá ya, hermano. en el 20 aparece la misma palabra sobre edificar. Por eso algunos lo traducen sobre edificados, edificar sobre, ¿ya? Lo traducen así. Gracias, hermano. Ya porque aparece una palabra que es epi es sobre en griego, por eso sale edificados, pero epi, sobre. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, la iglesia se desarrolla sobre esa base, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ya? Y la mejor traducción es lo mismo cuando vimos allí, cuando vimos en el verso 14, dice, porque Él mismo es nuestra paz. Aquí también hay un intensivo. Entonces, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo o el mismo Jesucristo. ¿Ya? También se usa de manera intensiva. O sea, Él, cuando dice eso, es Él y ningún otro. Él y nadie más. Su palabra, su enseñanza, su doctrina y nadie más. Lo que pasa es que los apóstoles y los profetas están estableciendo esa enseñanza, esa doctrina. Entonces dice, ¿en quién? Es decir, en Cristo, en quien se orienta todo. Vamos a tratar de terminar, si da unos 5 minutitos a ver si lo hacemos rápido, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿en quién? En Cristo, porque este es un relativo y el último mencionado en el versículo anterior es Jesucristo, y está en la misma forma. Entonces dice, ¿en quién? Es decir, en Cristo, todo el edificio, toda la construcción de hombres, estos son hombres, piedras vivas como en Pedro, bien coordinado, es decir, conjuntado, bien trabado. La palabra significa ligazón y unidad. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces van bien, bien juntos, ya bien coligados. Miren, veamos y después volvemos acá al 4:16 de este mismo libro, 4:16. Veamos el verso 15, 4:15 de Efesios, dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ve que menciona la cabeza, pero en el fondo está hablando del crecimiento del cuerpo, pero menciona la cabeza. ¿De quién? Es decir, de Cristo, todo el cuerpo bien concertado o conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que son los ligamentos que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí está hablando de un cuerpo que se está alimentando, pero además que va creciendo y va siendo unido, no desunido porque están los ligamentos, ¿verdad? Que esos ligamentos son los que sostienen el cuerpo. Si nosotros no tuviéramos ligamentos, nos caeríamos. La columna también es importante, pero los ligamentos son importantes para mover, para sostener. Entonces, cuando hay un corte de ligamento de alguna unión, eso queda así bailando, no se sostiene bien. Entonces, de quien todo el cuerpo bien concertado o conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay un montón de palabras ahí ya que hay que verla en su momento. Entonces, en el fondo dice, cuando dice coordinado, ¿ya? La palabra ahí coordinado, pero un poquito, aparece acá como concertado o conectado y unido. Esa es la palabra. Es la misma, donde dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido,
es la palabra aquí coordinado, conjuntado, bien trabado, ¿verdad? Eh, como un bien ligado y bien unido. Va creciendo en Cristo para ser un templo santo en el Señor. Entonces hay un crecimiento, tanto de número como también en cuanto a la vida espiritual de los creyentes. Dice, va creciendo, se va multiplicando, ya formado de piedras vivas, para ser un templo santo en el Señor. Y ese templo santo es el santuario, es decir, es el lugar donde está la presencia de Dios, el lugar santísimo. No es el lugar santo, es el santísimo, el lugar de más adentro, el santuario. Entonces, allí es donde se manifiesta Dios, el mismo Dios. Entonces dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces la iglesia es eso, no solamente la familia de Dios, sino que también es un templo santo. Y en Cristo va edificando, va creciendo, se va estableciendo, se va manteniendo la unidad, ¿verdad? La conexión unas con otras, que aparece, vamos a verlo en el capítulo 4, eso de guardar la unidad del Espíritu, etcétera. Entonces va creciendo, desarrollándose para ser un templo santo, y cuando dice templo, está hablando del santuario, del donde se manifestaba la gloria de Dios en el Señor. Entonces, hermano, lo digo, lo repito, y para mí también tenemos que dejar todas las cosas carnales, todas las cosas humanas, todas las cosas de este mundo, para poder ser realmente lo que somos, para lo que el Señor ha entregado su vida. Él ha entregado su vida para, para ser nosotros santos y sin mancha, para eso. Y aquí para ser un templo santo, o sea, la presencia de Dios se manifieste en medio de su pueblo, tanto en la reunión como en lo que es en sí mismo. Y la doctrina es sumamente importante, el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que la piedra angular es el Señor mismo, quien no solamente sostiene el edificio, sino también orienta y dirige a este edificio. Entonces tenemos que ser dependientes de Dios y de todo lo que Él ha provisto para poder realmente ser un templo santo. El Espíritu de Dios es sumamente importante. Dice así, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, es decir, los gentiles, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando habla de la morada de Dios, esa es aquella habitación en donde Él mora libremente, como en su casa. Lo mismo que vamos a ver después en el capítulo 3 con respecto para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, como en su casa. Entonces dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor la edifica. Una edificación de Él lo dice, sobre esta roca. Dice, hacia, es decir, tiene una dirección. La dirección de esto es la morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios mora en medio de su pueblo por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios es tan importante, porque Él es Dios mismo. Y a través del Espíritu de Dios viene, dice, dice en Juan 14, a ver, lo voy a leer mejor porque a esta altura ya capaz que lo diga mal. Dice así, dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, hablando aquí del Paráclitos, del Espíritu Santo, del Consolador, que es de la misma calidad y cualidad que el Hijo. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él o con Él. Entonces, ahí lo que está diciendo es que por el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo vienen a ser morada. Por eso dice, para morada de Dios en el Espíritu, es decir, en o por el Espíritu de Dios que mora en los creyentes, y en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, está la morada de Dios. Por eso somos un templo santo. Entonces, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro conocer de Dios, nuestro entender, en este caso estamos entendiendo el misterio,
sabemos que se basa en la cruz de Cristo y podemos entender otras cosas más que fueron efectuadas en la cruz, que aquí nos revela el apóstol Pablo, que son preciosas, y esas cosas nos va a hacer entender la importancia de vivir en una dependencia plena de Dios, de apartarnos del mundo, de apartarnos del pecado, de apartarnos de las cosas que no pertenecen a Dios, esas cosas. Y eso tiene que ser un avance hasta el final, porque siempre quedan reminiscencias, siempre quedan cosas en nosotros que nos persiguen y que nos agradan y que agradan a nuestra carne, pero que no tiene ninguna producción, por así decirlo, o ningún bien en lo que es espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. No llegar a un sistema religioso e hipócrita, sino con libertad. Ser lo que somos, un templo santo, dice en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. Qué tremenda eh, declaraciones del apóstol Pablo, lo que es el misterio, lo que ha hecho Dios y lo que somos nosotros. Muy bien. No sé si hay alguna, se puede hacer preguntas, se puede comentar, hay libertad antes de terminar. ¿Estamos bien entonces? Bien. Vamos a pedirle a Mauricio a ver si nos puede ayudar para orar. Claro, claro que sí. Ya, gracias Mauricio. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos nuevamente. Te pedimos por favor que nos hables. Te pedimos por favor que estés presente en nuestra vida. Te pedimos que nuestro corazón sea receptivo a ti. Te pedimos que nos ayudes con nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes con nuestro camino diario. Sabemos que solamente con tu fuerza podemos hacer las cosas. Hacerlo con nuestra fuerza no tiene sentido. Te pedimos por favor que nos ayudes a entenderlo y nos ayudes también a poder verlo. Por favor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, Amén. hermanos y amigos, muchas gracias.